Buenos días, compañeros. Hoy hablaré sobre el hipoadrenocorticismo Addison. Como introducción, el hipoadrenocorticismo o enfermedad de Addison es una deficiencia de la secreción de corticosteroides por la glándula adrenales. En los perros, la causa más frecuente es la insuficiencia adrenal primaria, que normalmente da lugar a la falta de glucocorticoides, principalmente cortisol, y mineralocorticoides, como principalmente el terno. Existe una mayor prevalencia en hembras jóvenes. Los signos clínicos más frecuentes son la anorexia, decaimiento, vómito y pérdida de peso. Hablaré un poco sobre la fisiología de la glándula. Las glándulas adrenales son órganos aplanados y bilobulados localizados en la porción dorsocraneal del abdomen, en estrecha relación con el polo craneal de cada riñón. Desde el punto de vista histológico, las glándulas adrenales se encuentran compuestas por médula, la cual secreta las catecolaminas, corteza, que secretan glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Y a su vez, la corteza adrenal se divide en 3 capas o zonas. La zona más externa es la llamada zona glomerular, la cual es responsable de producir y de la producción y secreción de los mineralocorticoides aldosterona, la zona fasciculada y el retículo, que estas sintetizan el cortisol y los andrógenos. La aldosterona promueve la absorción del sodio, cloro y agua, además de la excreción de potasio, principalmente a nivel de los túbulos renales, y con menor intensidad en la mucosa intestinal, glándulas salivales y sudoríparas. Su producción y liberación está principalmente regulada por el eje renina-angiotensina, por la concentración plasmática de potasio y en menor medida por la concentración plasmática de sodio y la concentración de hormonas corticotropinas. Como etiología, el deterioro de la función adrenocortical puede desarrollarse como resultado de una falla en cualquier nivel del eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Sin embargo, el hipoadrenocorticismo generalmente se produce por la destrucción o atrofia de las 3 zonas que componen la corteza adrenal, lo que se denomina como hipoadrenocorticismo primario. Esta destrucción causa una secreción inadecuada tanto de mineralocorticoides como de glucocorticoides. No obstante, bajo condiciones no estresantes, aproximadamente el 90% de la función adrenocortical se debe haber perdido para que los signos clínicos se manifiesten, lo que ocurre cuando hay una destrucción de ambas cortezas adrenales. Los signos clínicos que se pueden encontrar, en los más comunes se incluye la depresión, letargia, disminución de la condición corporal, debilidad, deshidratación, bradicardia, pulso femoral débil, poliuria, polidipsia, hematemesis, hematoquesia y dolor abdominal. En casos más graves se puede llegar a presentar ataxia, convulsiones, hipovolemia, hipotensión, colapso y shock. Dichos signos pueden atribuirse a enfermedades gastrointestinales, insuficiencia renal o enfermedades neurológicas, que estas conllevan fácilmente al subdiagnóstico. Los hallazgos laboratoriales. En cuanto a los hallazgos normales de laboratorio, se presenta una ausencia del leucograma de estrés. Esta ausencia en un animal clínicamente enfermo se sugiere de hipoadrenocorticismo, ya que no es lograble. También encontraremos hiperpotasemia y hipernatremia. Sin embargo, hasta el 30% de los pacientes con enfermedad de Addison no se muestran estas alteraciones clásicas de los electrolitos. La relación sodio-potasio suele ser baja en perros con hipoadrenocorticismo. Una relación baja puede aumentar el grado de sospecha de la enfermedad de Addison, mientras que se esperan los resultados definitivos de pruebas. El diagnóstico
debe ser confirmado con una prueba de estimulación de la adenocorticotropa a una dosis total de 250 miligramos intravenosa o intramuscular, que evalúa la capacidad de la zona fasciculada y la zona reticular de la glándula adrenal para producir cortisol en respuesta a un estímulo máximo. Los caninos con hipoadrenocorticismo no poseen reservas adecuadas para poder para responder apropiadamente a dicho estímulo. Los caninos con hipoadrenocorticismo primario tienen disminución de la concentración basal del cortisol, mientras que en el hipoadrenocorticismo secundario tienen basales de cortisol de bajo a normal, que pueden subir ligeramente en respuesta a la administración de ACTH exógena, por lo que la respuesta es activamente baja. Como tratamiento, los objetivos del tratamiento de emergencia en perros sospecha de hipoadrenocorticismo incluyen la corrección de hipotensión, hipovolemia, desequilibrio electrolítico, acidosis metabólica, hipoglicemia y anemia ZCP. Para esto se debe administrar fluido. El cloruro de sodio tiene la ventaja de mejorar la hiponatremia al proveer sodio sin añadir potasio, por lo que el cloruro de sodio al 0,9% ha sido tradicionalmente el fluido de elección para una crisis aguda. Bueno, en la mayoría de los pacientes con hipercalemia en la mayoría de los pacientes la hipercalemia disminuye significativamente con el fluidoterapia. Si una hipercalemia severa no disminuye con la añadición de fluido, o si la alteración en el SG persiste, se puede utilizar gluconato de calcio al 10%. Este no disminuye la concentración de potasio, sino que contrarresta temporalmente el deterioro de la excitabilidad miocárdica. El efecto ocurre rápidamente, pero dura solo 20 minutos. Por otro lado, igual la suplementación con glucocorticoides durante una insuficiencia adrenal aguda está dedicada a mejorar la integridad vascular y gastrointestinal, ayudar en el mantenimiento de la presión arterial y mejorar el volumen circulante. El glucocorticoide de elección es la dexametasona, ya que es de rápida acción y no interfiere con la prueba de estimulación de ACTH. Por otro lado, la terapia de mantención, esta se da una vez que el diagnóstico se ha confirmado y ha habido una respuesta positiva al tratamiento parenteral. Se debe iniciar una terapia a largo plazo con glucocorticoides orales. Esto no debe ser iniciado hasta que el paciente esté estable, sin vómito y con buen apetito. El glucocorticoide de elección es la prednisona. La dosis inicial es de 0,1 a 0,20 miligramos kilogramos día, lo que debe ser controlado a lo largo de las varias semanas hasta que se identifique al menos dosis que controle los signos clínicos. Su suplementación excesiva debe evitarse, ya que llevará signos compatibles con el hiperadrenocorticismo, con Addison. En perros con evidencia de deficiencia de mineralocorticoides, como la hiponatremia o hipercalemia, deben ser suplementados y se debe utilizar con mayor frecuencia los fluorocortisona, ya que tienen propiedades glucocorticoides, lo que hace innecesario el uso de prednisona hasta en el 50% de los casos. Los diagnósticos diferenciales son urolitiasis, glomerulonefritis, hidronefrosis y pielonefritis. El pronóstico a largo plazo es generalmente excelente con la medición adecuada de la monitorización frecuente. Sin embargo, si esto no se cumple, aumenta el riesgo de muerte 1,9 veces en comparación a los pacientes clínicamente sanos. Como análisis crítico, es importante realizar el examen clínico general completo y correlacionar los signos clínicos históricos y actuales, lo que puede ayudar a obtener un diagnóstico oportuno. La enfermedad de Addison es una endocrinopatía poco frecuente. Esto tiene relación con el subdiagnóstico, por ello es recomendable la medición de fósforo, sodio y potasio en sangre, inicialmente antes de instaurar cualquier terapia.
ya que habrá ayudado a orientar el diagnóstico definitivo. Y la bibliografía. Genial. Muy buena su presentación. Oye, quería consultar en base a algunas preguntas como para poder redondear. ¿Cómo entonces tú llegarías al diagnóstico de un hipoadrenocorticismo? O sea, me refiero desde el momento que ingresa a la consulta, la prueba que solicitaría y qué buscaría en los resultados, así como para hacer un pequeño resumen, porque esto es más complicado. Sí. Pruebas de laboratorio. Ya, pero por ejemplo, ¿tú sospecharías que viene con un hipo que ingresa a la consulta? ¿Qué cositas te harían llamar la atención en cuanto a eso? Por ejemplo, ya, yo tengo un paciente. Llega un paciente muy descompensado, muy decaído, con quizás deshidratación, letargo. Tú lo ingresas por una probable quizás gastroenteritis. Justamente fluidoterapia de mantención, el paciente se realiza en un ratito y llega a condiciones normales. En cuanto al examen, ¿podría dar hipocorticismo o es otra herramienta diagnóstica? Profe, se le escucha súper mal. No Sí, sé sí, si caché es que se puso. mi internet. Sí, se puso inestable el internet. Cortado. Un paciente, por ejemplo, que te decía que llega en condiciones gastroentéricas, tú lo ingresas al servicio de urgencia y se normaliza con el paso de la hora a lograr una condición casi normal. ¿Sería quizás tu paciente a sospechar de lo que correspondería a un hipocorticismo o te irías más como por otro probable prediagnóstico? ¿Me escuchas? Súper mal, como muy despacio. Profe, yo igual lo escucho mal. ¿A usted? Ya, a ver, me voy a mover de lugar. Denme un minuto. Ya. No sé si ahí me escuchan mejor. Sí. Sí. Ya, perfecto. La pregunta es, al llegar un paciente al servicio de urgencia con un porcentaje alto de deshidratación, usted lo ingresa en primera instancia a hospital, trabaja con lo que es fluidoterapia de urgencia, y el paciente estabiliza su condición en un par de horas. Ese paciente, ¿tú tenderías a pensar que quizás pudiera ser algún grado de hipoadrenocorticismo o te faltarían quizás más antecedentes? ¿Cuál sería tu raciocinio en ese caso? Puede ser hipoadrenocorticismo porque se estabiliza por la fluidoterapia, por la ¿O hipo? hipoadrenocorticismo. Ya, perfecto. ¿Y qué quizás te harían, pero qué preguntas serían principales hacia el dueño para saber qué es lo que pudiese tener? Si presenta poliuria, polidipsia. Ya, perfecto. ¿Y tu tratamiento a seguir después de eso? O sea, me refiero a qué pruebas realizarías y qué harías de eso. ¿Cómo seguiría el tratamiento? El tratamiento sería con glucocorticoides
¿Gluco o mineralocorticoide? Glucocorticoide. Ya, perfecto. ¿Qué tratamiento de elección se usa en Chile? ¿Qué corticoide se usa para tratar el hipotiroidismo? Solo pillé la dexametasona, la que dije en el PowerPoint. Ya, perfecto. Actualmente los nombres comerciales que ocupan acá corresponden al Florinet, principalmente. Tienen la desventaja para el propietario, que es muy caro. Caro, son 100.000 pesos más o menos. Por tanto, coarta la posibilidad de bastantes propietarios de hacer el tratamiento. Y lo que están haciendo últimamente, como les he repetido quizás durante toda la mañana, es ir a comprar otro medicamento que se llama Lonican, que también corresponde a un mineralocorticoide, y es mucho más económico que comprar el Florinet acá en Chile. Son presentaciones muy parecidas. Así que también para que lo tengan en consideración. Lonican. Para que lo tengan en consideración en la práctica diaria clínica posterior, cuando ya estén dedicados al tema, que existen más cositas. Así que, muy bien, Tony. Vamos a entrar con la última presentación de Josefa. ¿Está por ahí, Josefa? Sí, profe. Ahí. Entonces, ahí apareció. ¿Me escuchan todos bien? Yo la escucho súper. Ya. Buenos días, profesor y compañera. Yo les voy a hablar sobre la piometra. Bueno, en términos generales, la piometra corresponde a una enfermedad de origen infeccioso que afecta a las hembras. Esta se origina porque hay bacterias que son productoras de pus que ascienden al útero desde la vagina o la zona perineal y forman pus dentro del útero. Se acumula y, como sabemos, debe ser un órgano que debe estar libre de patógenos, por lo cual esto es muy grave. Las piometras se pueden clasificar en dos tipos. Pueden ser abiertas cuando el cérvix se encuentra abierto y el contenido purulento sale del útero, es drenado y se puede observar clínicamente. Y existe la piometra de tipo cerrada, que es la más compleja, en la que el cérvix se encuentra cerrado, impidiendo el drenaje del contenido purulento, y esto puede causar afecciones mucho más graves. Bueno, la etiología de esta, como les dije, es de origen bacteriana. La mayoría de las bacterias que se asocian a este cuadro son bacterias de tipo oportunista, como Escherichia coli, Streptococcus, Staphylococcus, Proteus o Klebsiella. Esta patología se asocia a la etapa del diestro del ciclo de la hembra, es decir, la última etapa del ciclo, que es la que sigue del celo, la posterior al estro, que, como sabemos, en el celo el útero se encuentra con mayor irrigación y con aumento de producción de secreciones, que si llega alguna bacteria ahí, esto es como fácil de que puedan reproducirse y es como un caldo de cultivo para ellas. También se asocia esta patología al momento del ciclo en el que la progesterona está en los niveles más elevados, que esto coincide con la etapa del diestro. Y también está asociado a hembras que han sido tratadas con terapia hormonal, con estrógenos o progestágenos. La signología principal que podemos ver es que la hembra va a estar muy decaída. La mayoría de los casos presenta fiebre, esto puede llegar a altas temperaturas, presenta inapetencia, vómito, deshidratación, pérdida de peso, polidipsia, y podemos ver si hay presencia o ausencia de descarga vulvar según el tipo de piometra que nos estemos enfrentando. Bueno, los principales diagnósticos diferenciales de piometra son, número uno, la gestación, ya que, como sabemos, esto se da posterior al celo, se puede confundir con gestación.
También puede ser distinguido de hemometra, mucometra o hidrometra, dependiendo del tipo de contenido que haya en el útero. También puede ser diagnóstico diferencial de metritis postparto o de neoplasias uterinas. Para acercarnos al diagnóstico definitivo, necesitamos emplear varios exámenes complementarios. Primero, clínicamente, tenemos que observar los signos clínicos, realizar una exploración física del paciente y siempre acompañados de anamnesis e historia clínica que nos pueda detallar el propietario. Preguntas como cuándo fue el último celo, si tuvo monta o antecedentes de tipo reproductivo. Exámenes que podemos utilizar para acercarnos al diagnóstico son hemograma y perfil bioquímico en análisis de sangre, que esto nos podría indicar la presencia de un proceso infeccioso inflamatorio. El diagnóstico más bien definitivo de la piometra es mediante ultrasonografía. También nos puede ayudar la radiografía, citología vaginal o vaginoscopía. Aquí podemos ver, tanto en la imagen de la izquierda como el esquema de la derecha, cómo se podría encontrar un útero normal y un útero versus un útero con piometra, que se encuentra mucho más a un tamaño, inflamado y lleno de contenido purulento, que es muy maligno si esto llega a pasar a la sangre. Bueno, el tratamiento, considerando que esta es una patología bastante compleja que puede llegar a ser mortal si no se trata, es una patología de emergencia que debe tratar dentro de pocas horas, siempre va a depender de la condición general del paciente. Esto quiere decir que debemos primero ver si hay que estabilizar al paciente antes de someterlo a una cirugía, ya que el tratamiento de elección es la resolución quirúrgica, que consiste en realizar una ovariosterectomía donde se extirpa ambos ovarios y el útero completo, siempre teniendo en consideración que es muy peligroso que se extravasíe el contenido que hay en el útero, ya que podría causar graves alteraciones como peritonitis o incluso un shock séptico. Y también es muy importante administrar terapia de fluidos acompañado de analgesia y apicoterapia para complementar. El pronóstico siempre va a depender del nivel de afección que presente la hembra en cada caso en particular. Como les decía, podría ser bastante favorable si se detecta tempranamente, donde solo podríamos ver signos de fiebres, a lo mejor no tan altas, y que sea una piometra, versus un pronóstico desfavorable en el caso de que sea una piometra cerrada, donde pueda incluso llegar a generalizado. ¿Cómo podemos controlar, prevenir esta patología? Es muy sencillo. La mejor forma de combatirla es prevenirla. Nosotros debemos informar a la gente a la hora de tener una mascota hembra que pueden existir este tipo de patologías si no se esteriliza. Entonces, la mejor forma de prevenirlo sería la esterilización temprana, ya que, como sabemos, cada ciclo que pasa en el útero va a existir este aumento de irrigación, el aumento de producción de secreciones fisiológicas, y todo esto simplemente lo podríamos evitar esterilizando. Y se sugiere también no utilizar estas terapias anticonceptivas que inhiben el celo, ya que también pueden ser una predisposición a formar las piometras. Bueno, críticamente hablando, podemos decir que la piometra es una enfermedad que afecta en gran parte a muchas hembras caninas y es una patología que puede llegar a ser mucho mortal si no es tratada a tiempo. Entonces, sabemos que la mejor forma de enfrentarla es informándonos y esterilizando a las hembras para evitar esta infección. Esa es la bibliografía que utilicé. Perfecto. No, voy a sacar el silencio. Oye, está bastante bueno. Qué interesante
una mirada quizás un poco más nueva. Las preguntas irían enfocadas en qué pasa con los productos hormonales. O sea, al final tú diste una indicación sí, con respecto a eso. ¿Cuál sería la problemática o beneficio de su uso? ¿O por qué se sigue usando los productos hormonales que tienen efectos adversos? ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que la administración de productos hormonales para inhibir el celo y esas cosas igual deberían irse dejando de lado, porque ya la esterilización es un tema que está en todas partes, tanto como para controlar la población como para controlar enfermedades de este tipo. Entonces debiese ser siempre de primera elección la esterilización. Ya, perfecto. Pero, yendo directamente a la parte hormonal, ¿por qué a mí se me ocurriría usar un producto con todos estos efectos adversos que implique la suplementación o la medicamentación con hormonas si sé que lo más probable es que genere problema? ¿Cuál sería mi sustento médico para usarlo? ¿Qué puede estar pasando? Se mencionaba que la administración de productos para inhibir el celo eran los que podían causar piometra, potencialmente. La administración de estrógenos y progestágenos. Perfecto, pero por ejemplo, yo no quiero operar a mi perrita. ¿Qué sustento tengo yo como veterinario, en este caso, para no operar a una perrita de piometra? Donde sería lo más criterioso quizás someterla directo a esterilización. Pero ¿por qué yo podría indicar no esterilizar? ¿O por qué el propietario me podría indicar que no quiere esterilizar a la perrita? Porque puede querer fines reproductivos con ella, fines lucrativos más que nada. Yo creo que sería la única indicación que podría dar un propietario para no querer esterilizar a su hembra. Efectivamente, esa es ¿cómo se llama? La principal causal. Hay perritas de alto valor reproductivo que están en etapa, en este caso, donde justamente desde el punto de vista quizás económico pueden todavía parir un par de veces más, beneficiando, en este caso, solo al propietario. Y por tanto, se describe la utilización en algunos casos de productos del tipo hormonal que van a tener quizás el problema de la piometra en el corto plazo, pero obviamente eso va a depender mucho de las indicaciones que pueda darle o no el veterinario, porque al final una persona que no quiere someter a cirugía a su mascota, es probable que si no le dan las condiciones que él necesita, busque otro veterinario y en algún lado ya que le hagan este tipo de manejo. Los médicos que trabajan en el área reproductiva, sobre todo, por ejemplo, tienden a brindar esta posibilidad de manera muy cautelosa. Ellos te recuerdan en la utilización de mucha ecografía diaria, van ecografiando a nivel ovárico, la parte uterina, van usando productos que se contraponen a lo mejor a la formación que más la gran mayoría tenemos, que es con respecto a la cría directamente, que sería como lo esencial. Entonces, si una perrita, como les digo, de alto valor reproductivo, quizás se hagan todos los esfuerzos por no operar. Otra circunstancia en que quizás tengamos la opción de poder operar, sea una paciente que por alguna comorbilidad previa o alguna anormalidad cardíaca, respiratoria, no tenga acceso quizás a un pabellón. Pero ahí también hay que entender que la decisión que uno tome es muy probable que de todas maneras igual sea malo el pronóstico. Si tiene ya, al menos mirando la foto, la que está en la parte inferior, esa perrita, por más que le dejemos los medicamentos que le dejemos, de muy probable forma va a tener un problema de mucho más severidad y va a terminar quizás siendo eutanasiada en el corto plazo. Pero quizás en una endometritis inicial, una colecta uterina quizás no tan bacteriana, con tanta densidad, es posible el manejo farmacológico, obviamente haciéndole la exposición al propietario de que todo lo que ocurra de ahí en adelante es decisión probablemente de él. Pero si tenemos
como les decía, alguna normalidad a nivel cardiovascular, quizás de verdad no se puede operar. Siempre se puede, hay un riesgo quizás menor o mayor, pero en este caso la problemática está ahí y hay que buscar las soluciones. Uno a veces es un poco más cerrado con indicar que necesitan sí o sí cirugía, pero hay que saber por qué a veces no se hace la cirugía. Entonces, eso también es súper importante. Así que bien, bonita presentación. Creo que era la última, Josefa. Sí. Así que son las 11:18. A las 11:30 partimos. Yo tengo que mostrarles 2 casos clínicos. Y ahí vamos terminando ya con la clase de hoy día. Yo creo que vamos a terminar idealmente un poquito antes. Así que a las 11:30 nos juntamos de nuevo con la última tirada del día. Ya, Y después yo les doy los temas para la tarea de la tarde. Ya, nos vemos a las 11:30. Voy a partir con el tema de los casos clínicos que nos quedan a nosotros. ¿No tenemos piso? Espérenme un segundo. Muchas gracias. No lo tengo. ¿Dónde fue el problema? Ustedes ven que se está abriendo un PowerPoint, ¿o no? ¿Alcanzan a ver eso? No, me sale una carpeta. Sí, sale que está cargando. Pero ven lo mismo entonces. Ahí están viendo el PowerPoint del caso clínico Groll. O sea, sale el nombre, po. Pero nada más. Ya, perfecto. Y ahí están, ¿lo ven? No. ¿Ven el caso clínico? ¿Ven la primera Compártalo de diapositiva? nuevo, profe. No, Como que deja de compartir y compártalo de nuevo. Espera, me voy a enviar de lado. Espérenme un segundo, que me voy a ir a otra parte de la casa. Voy a enseñarles. Empezamos a grabar, además. Ya, ahí, ¿cómo les fue? ¿Se ve? Sí, sí. Ya, vamos a partir entonces. Sí. Ya, entonces vamos a ver el caso clínico de Groll. Esto lo voy a analizar yo, ustedes ya hicieron los suyos.
El paciente, tenemos los datos individualizados de esta mascota. Ahí sale el nombre del dueño, al menos para nosotros ahora hoy día no es relevante. Esto se llama Groll, tiene 4 años, es un macho, fue castrado a los 6 meses y vive particularmente dentro de la casa. Es un gatito indoor estricto. A la anamnesis remota, el paciente o propietario fue adoptado a los 3 meses de vida, vive en departamento con otra gata, no sale a la calle, tiene sus vacunas y desparasitaciones al día, siempre presentó mayor secreción lagrimal en el ojo derecho, fue evaluado por una oftalmóloga, quien señala que presenta agenesia del ducto de salida del lagrimal, que no requiere tratamiento por el momento. Come pellet para gato adulto, dueño señala que tiende a vomitar bajo situaciones de estrés. Hace una semana se le habría realizado exámenes debido a que presentó vómitos explosivos. Dueño tiene la duda si vio sangre en la orina muy discreta hace un par de semanas. Esa sería la anamnesis remota de nuestro caso clínico. La anamnesis actual. Desde el día de la consulta, dueño nota sangre en la orina. Al momento de limpiar la caja de arena, no presenta vocalizaciones. Durante la micción no ha disminuido su consumo de alimento y como antecedente, uno de los propietarios de su apartamento durante una semana por problemas de fuerza mayor. O sea, el gatito coincide en varios de los problemas con la salida de uno de los dos. Al examen físico. Hacemos el examen físico que ustedes debiesen ya haber aprendido en la parte de semiología. Exhaustivo desde la punta de la nariz a la punta de la cola, consignando en este caso lo más importante que correspondería a la temperatura con 38.1 grados Celsius, condición corporal en escala de 9, la condición muscular normal, frecuencia cardíaca 220 latidos por minuto, presión arterial sistólica 150 milímetros de mercurio y el tiempo llenado capilar en 1 segundo. Paciente estresado durante el examen clínico, mucosas rosadas y húmedas, se oculta óptico izquierdo 2 de 6, abdomen distendido, molestia a la palpación de vejiga, la cual no se palpa pletórica y dolor perirenal moderado, restos de orina con hematuria en zonas de prepucio. Hasta ahí ya tenemos bastante información para ir considerando algunas cosas. Entonces, el listado de problemas. Tenemos hematuria, dolor a la palpación de vejiga, dolor renal, soplo sistólico 2 de 6 sistólico, lo repite, visión corporal alta, vómito frente a situaciones de estrés y cuadros de vómitos explosivos recientes. Lo que estamos viendo, ¿qué prediagnóstico ustedes podrían indicar? Me gustaría que aportaran y trabajaran con respecto al caso clínico. Yo pensaría urolitiasis, ya, urolitiasis, cistitis idiopática felina, perfecto, ahí tenemos 2. ¿Alguien? Flut. Ya, enfermedad de las vías bajas obstructivas urinarias. ¿Alguien más? Trauma de vejiga. Trauma de vejiga, o sea, todos se están yendo a directamente lo que tiene que ver con la parte urinaria. Veamos cómo nos fue, a ver si caemos en alguno de los que ustedes indicaron. Miren cómo vamos, bien. Cistitis idiopática, urolitiasis, pielonefritis, alergia alimentaria. Yo añadiría, dentro de los prediagnósticos para este caso clínico, no lo hice yo por si acaso, entre los profesores hicimos varios, este lo hizo una colega, añadiría, por ejemplo, según lo que había revisado de la historia del gatito, problemas de hipertiroidismo felino, según lo que aprendí hoy día en la mañana con ustedes. Exámenes complementarios a solicitar en base a los prediagnósticos, ahí están para recordar. ¿Qué exámenes complementarios solicitarían para que nosotros, ordenando un caso clínico? Eco abdominal. Ecografía abdominal, bien. Ahí. Ya.
ecografía abdominal. Coincido también plenamente con ustedes. ¿Algo que más podríamos aportar? Si vamos a hacer Una abdominal, con ¿qué muestra viene de ahí orina. con muestra de orina? Por cistocéntesis. Exacto. Cistitis idiopática lo veríamos con la eco. La urolitiasis lo veríamos en el ureanálisis. Pielonefritis podríamos verlo en el eco. ¿Qué más podría generar la pielonefritis? ¿Alguna modificación en alguna prueba diagnóstica? La ecografía. Igual le tomaría examen de sangre. Ya, sí, lo de la ecografía, bien, lo veríamos por ecografía. Y el examen de sangre era justamente lo que quería apuntar. Alguna condición inflamatoria aguda podría estarnos mostrando. Claro. La alergia alimentaria, lo veríamos también probablemente los cambios a nivel gástrico y duodenal en la ecografía, pero para hacer el diagnóstico ahí tendríamos que realizar alta de exclusión quizás más adelante. Entonces avancemos a la siguiente diapo, dice exámenes complementarios a solicitar. Ahí salió un dato. Ecografía abdominal, hemograma, perfil bioquímico, electrolito, ese no lo pusimos nosotros, análisis, urocultivo, sí, por el tema de las bacterias, nos faltó entonces trabajar sobre el urocultivo y los electrolitos para evaluar cambios con respecto quizá que pudiesen estar implicados en el aumento de potasio en sangre, en orina, y luego verdaderamente para ver si esta pielonefritis o los cambios que puedan suceder tengan algún agente bacteriano. Bien. Y creo que pusimos con los mismos, estamos muy bien. Entonces, tenemos al perfil bioquímico, la interpretación del examen, donde hay una glicemia aumentada, significativamente, la verdad es que no, en los gatitos, a veces dejamos estos criterios que miden glicemia un poquito de lado, porque tenemos otro tipo de mediciones que no dependen tanto del factor de estrés, como puede ser para la glicemia el tema de la fructosamina, o una glucosuria que tendría a lo mejor más validez que la glicemia como tal. Inclusive, si retrocedemos harto, la presión arterial del gatito estaba en 150 milímetros de mercurio, generalmente toleramos hasta como 130 como normal o esperable, pero dentro de la consulta veterinaria es posible que podamos tener valores por efecto bata blanca, el gato se asusta por estar en el final y podemos llegar fácilmente a los 160. Ya de ahí para arriba podríamos hacer una línea de corte para poder valorizar que verdaderamente un aumento de la presión arterial tenga que ver con alguna condición ya más patológica. El nitrógeno ureico sanguíneo está dentro del rango normal, tenemos la creatinina aumentada, colesterol total normalizado, la AST y ALT dentro de rangos normales, bilirrubina total baja, fosfato alcalina aumentado, la GGT está dentro de rango, proteínas totales aumentadas, albúmina normal, índice de albúmina globulina en 0.6, globulina, calcemia y fosfemia están dentro del rango normal. La interpretación de este examen se basa entonces que tenemos un criterio anormal con respecto al aumento de creatinina, pero también nos está acusando que a nivel de proteínas totales estamos altas. Entonces existe la posibilidad de que quizás para este examen, que es algo que pasa regularmente, no se hayan tomado los resguardos con respecto al ayuno de líquido del paciente. Generalmente en la orden algunos ponen solamente ayuno, otros ponen más específicamente ayuno alimento 8 horas y otros de forma un poquito más específica cuánto ayuno de alimento y cuánto ayuno de agua. Idealmente el agua debe ser un ayuno de máximo 3 horas, porque a veces cuando tenemos pacientes que hacen el mismo ayuno de alimento y agua, tienden a salir las muestras con algunas alteraciones, que en este caso pueden rayar así como justo en un cambio sutil, pero acá lo más probable es que la creatinina igualmente salga alta o en el límite máximo del 1.5 que tiene como valor referente. Después nos vamos a evaluar lo que corresponde al hemograma. Tenemos un hematocrito aumentado, yo no alcanzo a verlo, 51, a mí justo me corta la pantalla. Arriba el primero. ¿El hematocrito? Ah, sí,
51. Y aquí yo no lo veía de acá. Perfecto, hematocrito 51, o sea, está por sobre. El resto de parámetros de hemoglobina también ha aumentado, recuento de eritrocitos ha aumentado, entonces lo más probable es que haya una deshidratación en curso. Indicar una policitemia, por ejemplo, ya más significativamente, tendríamos que entrar a valorizar otros parámetros que nos pueden evaluar patologías que cursen con hematocrito alto. ¿Qué patología podría cursar con un hematocrito alto? Un hematocrito muy alto que puede ser un diferencial en algunas patologías. ¿Podría ser el hipertiroidismo? No. Hay una patología, yo creo que ahora que se las voy a decir, deberían no olvidársela, que es la tetralogía de Fallot. Los pacientes cardiópatas con tetralogía de Fallot, la sangre al pasar por la aorta detecta, como tiene estas comunicaciones, detecta que hay menos volumen sanguíneo y empieza a generar más sangre. Entonces los pacientes con tetralogía de Fallot tienden a tener hematocritos de 65-70%, tienen hiperviscosidad de la sangre, y eso lo lleva a que uno de los tratamientos, por ejemplo, de la tetralogía de apoyo, sea la exsanguinación, está retirando constantemente o según protocolo cantidades de sangre para poder tratar de normalizar del paciente, porque igual se predispone a algunos problemas. Ahí pueden, bueno, ahí después lo vamos a dejar a lo mejor de tarea algunos de los afortunados. Entonces vamos a lo que son el recuento de plaquetas normales. La fórmula leucocitaria nos muestra un aumento significativo de los neutrófilos como primera línea de defensa. Tenemos 20.000 células segmentadas versus un máximo de 12.000 que debiésemos tolerar. Los leucocitos totales no los encuentro. Eritocito, VGA, proteína. Pero ¿cuánto leucocito aquí arriba? También está 24.5, 24.000 y ya deben llegar hasta 19.000. Sí, hay un aumento inflamatorio significativo, inicial probablemente agudo. Descartamos además que en base al hemograma tengamos un grado de insuficiencia renal que tenga carácter crónico, no tenemos recuento de eritrocitos disminuidos, no tenemos hematocrito bajo, o sea, no hay anemia, que sería una de las cosas de cómo poder determinar si una injuria renal puede estar cursando con algo agudo o tenga algún grado de cronicidad. Obviamente dependiente del factor eritropoyético renal, que en este caso sería lo que le falta a la sangre para poder generar los eritrocitos necesarios. Ahí está la relación entre el hemograma, perfil bioquímico para insuficiencia renal aguda o crónica. Vamos al urianálisis, tenemos un aspecto turbio, una densidad un poquito aumentada, 1054, pH 7,5, evaluación de proteína en la orina, también de sangre y eritrocito, y abajo aparece la medición para las proteínas, glucosa, cetonas que se vieron. No, esa es la tabla para poder saber qué tan bien o de qué tan mal estamos. Los sedimentos ahí abajito. Sedimentos. Células epiteliales, leucocitos, eritrocitos, bacterias, cristales, cilindros. Habla también de que hay unas gotitas de grasa. Ahí vi lo que... Ya. Claro, ahí te marca la escala con la que ellos indican qué es lo que hay en ausencia, discreto, leve, moderado y severo. Esa es como la lectura de lo que aparece abajo. Lo mismo para la PIA que no se encontraron. Tenemos una imagen gráfica donde tenemos un corte coronal del riñón, que es la primera imagen. Se parece mucho a lo que es un corte sagital, pero es un poquito más, ¿cómo se llama? Más ladeado, por decirlo de alguna manera. Se corta como que fuera como cuando abrimos un pan, una barraqueta, ese es el corte coronal. Y
indica cistitis leve con estructura ecogénica en vejiga. La ecogenicidad de la vejiga debiese ser anecoica, porque tiene un contenido en este caso líquido. Los ecos de los líquidos se ven negros, son más cercanos a lo que es la anecogenicidad o hipoecogenicidad. Y las cosas que son más duras, como por ejemplo hueso, normalmente tienden bueno, el hueso no deja pasar directamente las ondas de eco, pero cosas que pueden ser más gruesas como las cápsulas, por ejemplo se ve ahí la cápsula, no sé si ven el cursor, ¿bien? Es más hiperecoica con respecto a la médula. Generalmente uno cuando hace evaluaciones de ecogenicidad se compara en base a algo, dice más hiperecoica, hipoecoica. Entonces dijimos que la estructura en cistitis leve, sin que la pared en este caso de la vejiga, si fuera esta la vejiga, por ejemplo, una que arriba hay, no se ve bien. Si fuera esta la vejiga, todo este círculo debería ser adentro y esta pared, que es lo blanco, tendría que tener un máximo como de 1 milímetro al menos. Entonces, ahí se ve cuando tenemos cistitis, se pone el grado de inflamación sobre ese milímetro. La estructura ecogénica en vejiga significa que dentro de la vejiga tenemos algo compatible con coágulos sin poder descartar pólipos, que sería la segunda imagen. Esa sería como la pared vesical y la imagen del probable coágulo. Sin pudiendo descartar que sea un pólipo. Nosotros externamente vemos cambios de ecogenicidad dentro de la figura anecoica de la vejiga, pero no sabemos si eso corresponde a un pólipo, a un cálculo. Habitualmente los cálculos se caracterizan por dar sombra acústica. La imagen del eco entra por acá arriba, el eco no deja pasar las ondas de eco y acá abajo se traduce en que se pierde esta imagen. Eso es lo que característicamente debiesen ver con un cálculo. Por eso es que consideren el coágulo o pólipo. Nefropatía bilateral, crónica moderada con signos compatibles con pielonefritis, inflamación de la pelvis renal, poliuria, Rinker en aumento de tamaño 5.3, normalmente la línea de corte es alrededor de los 4 algo centímetros, con bordes irregulares y corteza ecogénica, límite corticomedular levemente mal definido. Nosotros debiésemos ver en esta zona entre la corteza y la médula, que esto esté muy bien, pero la verdad es que cuando tengan que evaluar alguna ecografía por imágenes no es una muy buena recomendación. Siempre la ecografía se evalúan en base a lo que son videos cortos, y eso les puede permitir al abanicar reconocer estructuras. Cuando les manden fotos de ecografía, no traten de jugársela con un diagnóstico. Denme un segundo porque me tengo que enchufar, que se me fue la batería. Espérenme un segundo. Ya, entonces, relación con disminución leve, asociada a la presencia de nefrolitos de cálices renales, pielectasia moderada, riñón derecho, cálculo en menor cantidad y tamaño, enteritis leve moderada. Entonces, en base a los exámenes que sugerimos, nos están mostrando que de alguna manera estamos, parece que por un buen camino con respecto a que se manifiestan evaluaciones sobre cálculos en diferentes lugares. Sigamos adelante. Perfil renal control. El nitrógeno ureico estaba anteriormente en 24, ahora está en 30. Acá al lado sale el resultado anterior. La creatinina se ajusta a 1.7, estaba en 2. Ahí ya quedamos más cerca de un paciente que probablemente tiene una condición renal inicial. Calcemia también aumenta un poco y el fósforo en este caso queda de rango, pero igualmente más alto
que la vez anterior. El aumento de fósforo en este caso tiene una implicancia con respecto a la cronicidad de las patologías de carácter renal, así que también hay que evaluarlo dentro de los exámenes sanguíneos. Diagnóstico definitivo. ¿Cuál sería el diagnóstico definitivo que ustedes indicarían para este caso clínico? Jueguensela por algún diagnóstico. Enfermedad renal aguda por Ya, bien. Me gusta eso. ¿Quién más dice algo diferente? ¿No? Ganó la colega. Veamos entonces qué muestra la... Los diagnósticos definitivos serían la cistitis idiopática, que probablemente dio como si paso al tema de una nefrolitiasis, la alergia alimentaria ¿Qué seguiría la alergia también alimentaria? está presente. Ahí no sé. Veamos más adelante qué es lo que pusieron. ¿Cuál era el síndrome de Pandora que decía ahí? Ahí vamos a verlo, vamos por allá. Ahí no sé por qué siguieron adelantar la indicación de alergia alimentaria, porque no hay información sobre la parte estomacal. Así que no, creo que por ahí está dentro de los diagnósticos diferenciales, con un sospecho igual que ustedes, que a lo mejor la parte neutrofílica quizás podría estar haciendo aquello, pero más tendría relación con el tema de la parte vesical, obviamente. Entonces yo creo que algo no pusieron porque no aparece inclusive ni siquiera información en la ecografía de la parte gástrica. No sé que yo me esté pasando por el lado de eso. Sí, dice ¿No? antibiótico a moderar. Claro. Yo creo que más que una... Espérame que se me equivoqué, a ver. Más que una alergia alimentaria, quizás podría ser una indiscreción en los días que estuvo más complicado el gato. Los otros 3 diagnósticos sí podrían ser. El síndrome de Pandora, para que lo puedan revisar, también vamos a meterlo dentro de la tarea, es una condición característica en la cual se desregula la condición general del gatito, mostrando problemática severa en distintos niveles y que tiene que ver con condiciones de estrés muy severas. Le hablo de esto muy amplio porque lo que más relación tiene con aquello corresponde a la tirotoxicosis. Aumenta la hormona T4 total en valores así impresionantes con respecto a una T4 total alta. Por decir algo, si la T4 llega a 4 su límite, en el síndrome de Pandora asociado a una tormenta tiroidea, por ejemplo, puede llegar a 100. Entonces, la desregulación interna del paciente, que cada cosa que se va generando genera un problema adicional. Por eso, como hay muchas cosas involucradas, se denomina síndrome de Pandora, porque se supone que está asociado a una leyenda mitológica en la cual se abría una caja y se liberaban un montón de cosas. En este caso se asocia a la parte. Por eso se habla de síndrome de Pandora, ¿ya? Tiene que ver con los gatitos que llegan en crisis de hipertiroidismo, de tirotoxicosis a la veterinaria, se hacen estas mediciones, tormenta tiroidea, y cambios, por ejemplo, a nivel vesical, estomacal, renal, y se fijan ahí implicadas muchas cosas en un solo gato, y si retrocedemos en cuanto a su historia clínica, pareciera partir todo cuando el paciente cuando el propietario, o la dueña o el dueño se fueron de la casa. Sí, por eso es tan significativo. Se habla del síndrome de Pandora hace un par de años solamente, no es tan ¿cómo se llama? Tan antiguo. Seguramente estaba, pero ahora como que se asocia a más signos clínicos. Tratamiento. El tratamiento indicado fue meloxicam por 3 días a dosis de 0,1 miligramos por kilo, luego bajaron a 0,05. Maropitán para el tema de los vómitos. Evaluar cambio de dieta, manejo ambiental, evaluar la necesidad de dar citrato de potasio. Entonces, vamos en orden de arriba a abajo para que yo sé que van a preguntar cuáles de estas cositas. El meloxicam, ¿creen ustedes que es una buena indicación para Sí. las cosas que... Sí, pues igual es seguro un gatito.
Como, ¿Alguien está en desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo, no tanto. ¿No? ¿Nada? ¿Será Lo puede más ser respecto a la dosis? De las dosis que manejo de meloxicam, dosis inicial de a 0,2 miligramos kilo, bajarlo a 0,1. No, sí está bien, y la que dices tú también está para dolor así como crónico, o sea, un dolor severo, puedes partir con una dosis de 0,2. Pero en este caso, piensa con decir que por qué a lo mejor no es tan buena idea el meloxicam. Yo les soplo. Mira, tiene que ver directamente con que hay una injuria renal y esto va a sobrecargar el funcionamiento del riñón. Entonces, para mí, al menos utilizar un AINE quizás no sería la primera elección. Quizás haber utilizado un metamizol para el manejo inflamatorio, pero obviamente que esto está sujeto a... de hecho, se ve que posterior al tratamiento igual mejoraron algunos parámetros, pero se mantiene renal, entonces quizás el meloxicam dentro de lo más malo sería lo menos malo de las cosas que pudiésemos indicarle para aliviar el dolor. Pero siempre que hay alguna condición renal hay que tener cuidado con el tema de los AINE. Es más que nada. El maropitán para inhibir el tema de los vómitos también tiene un efecto sobre dolor, pero no en esa dosis es para manejo exclusivamente de vómito. Y esa dosis de 1 miligramo kilo día es en el inyecte. Me parece que en el que en pastilla es a 2 miligramos kilo día. Es diferente la dosis en pastilla e inyectable. Evaluar cambios en la dieta. Está generando problemas de urolito. Sería una indicación esencial hacer un cambio dietario. Y evaluar manejo ambiental. El manejo ambiental está asociado directamente a inhibir o tratar de evitar los factores de estrés que llevaron a este gato a tener este comportamiento con problemas. Evaluar la necesidad de dar citrato de potasio. Eso es para el tema de los cálculos renales. Tiene un beneficio en los cálculos renales. Esa sería como la única indicación. Tratamiento, yo creo que, no sé si viene más adelante, una buena alternativa sería hacer un seguimiento ecográfico para poder determinar si es que salieron todas esas cosas que se vieron, porque si no va a seguir teniendo problemas. es que Dígame. yo, por ejemplo, tampoco, o sea, estoy un poquito no de acuerdo, por ejemplo, en evaluar cambios de dieta. Por lo menos yo lo que lo he visto, la dieta igual, o sea, claramente tiene que ser de a poco y todo para evitar la diarrea, etcétera, etcétera. Pero yo no sé si aquí lo están poniendo a evaluar cambio de dieta por el tema de la alergia alimentaria o por dedicarse después a una dieta renal. Yo creo que Esa es mi duda. ambas situaciones. Evaluar cambio de dieta, justamente evaluar si es necesario cambiar hacia la parte renal, hacia la parte de la alergia alimentaria, o hacer una mezcla de ambos fármacos, porque al final en la alergia alimentaria yo creo que ninguno de los que vimos el caso ahora quedó tan conforme con respecto a esa información. Entonces yo, si hago un cambio de dieta en este gato, sería para evitar la formación de quizás nuevo urolito, o en su efecto para proteger el tema del riñón a través de los beneficios que tiene la ¿Cómo mantener? cambio en la calidad de proteína y manejo del fósforo. Yo creo que lo dejaron por un Pero tema sí, renal, porque concuerdo como con iba lo que tú dices. aumentando el fósforo igual en el paciente. Subió, claro, de 4 a 5,1, igual es un Doc, ¿y a qué dosis usa el maropitán analgesio? creo que son 30 microgramos para infusión. No lo tengo a mano, pero se lo puedo averiguar. No uso mucho el tema dentro de lo que me toca a mí hacer, pero sé que lo ocupan con efecto analgésico visceral. Creo que son 30 microgramos, no estoy tan seguro, pero se lo puedo averiguar. Ya, entonces pasemos a la siguiente diapo. Ahí está el gato, creo que. Pronóstico de Crohn. Yo creo que el pronóstico es bueno en la medida que puedan controlar los factores renales. No sé qué dicen ustedes, ¿están de acuerdo o será un... Y la dueña tiene que quedarse siempre en la casa, no puede salir más. Veamos qué dice la diapo. Reservado a bueno. Ese reservado a bueno igual es como jugársela por no decir nada, porque al final
decir que el pronóstico es reservado y que va a ser bueno, es como que igual. Porque uno dice pronóstico bueno, favorable. Si yo digo reservado, no puede ser tan bueno, porque no sé cómo vaya a funcionar. Reservado sería suficiente, quizás. Y ahí está la nariz del gatito. Como quedan 3 minutos, vamos a parar. Son las 12:10. 5 minutos para que se laven, dígame. Y en este Era para que se laven la cara, dígame. Para la eliminación del coágulo, ¿podría ser el uso de un fibrinolítico como la papaína? Es que es difícil que llegue a ese nivel porque no hay una... Yo lo monitorizaría porque lo más probable es que eso se pueda ir disolviendo con el tiempo, y si no, si el tema está demorando mucho y se está volviendo quizás más rígido, más denso, hacer lavados vesicales a través de sonda o sondaje traumático en este caso, como se obtienen las muestras de pared vesical, meter la sonda y tratar de rasparlo, irlo sacando. Pero no me preocuparía mucho por quizás, o sea, el tema del coágulo. Me preocuparían más los cálculos renales que el cálculo en vejiga. Pero fibrítico yo creo que podríamos usar, pero no sé si tenga una buena llegada, porque no sé cómo podríamos darle al coágulo que anda por ahí suelto. La terapia antitrombótica, por ejemplo, en los pacientes con problemas cardiópatas que tienden a generar trombos en los atrios, es evitar que se formen más cálculos, o sea, más trombos, pero no desarma el que ya está, pues eso es muy difícil. En medicina humana se tienden a sacar, porque eso no vamos a darle. No sé si me explico con respecto a que no podemos abordar algo que anda por ahí suelto, pero sí podemos evitar que se formen más. Entonces, como les decía, para que se vayan a lavar la cara, son las 12:12, partimos a las 12:20 enseguida, porque nos queda un caso clínico y dar los temas. En otro caso, vamos a tratar de hacerlo más rápido. Vamos a terminar un poquito antes quizás de la 1. Ya nos vemos. Profe, ¿estos casos clínicos los va a subir? Perdón. Creo que tengo que subirlo. Voy a averiguar eso porque como no son míos, son de los colegas. Me parece que sí se pueden subir. Pero consulto y eso va a estar... Tengo además que subirle todas las clases de Zoom, las tengo todas guardadas. Así que ahí les voy a comunicar a través de Fernanda todo lo que ocurre. ¿Están todos ya, cierto? Sí, participantes 6. Ya, vamos entonces con el último caso clínico. Ya, este es el caso clínico de Gaspar. Gaspar tiene una bonita masa que sobresale de su cara. Lo veo yo nomás. Sí. Ay, además que nos estamos grabando. Primero, denme un segundo. Empezamos a grabar. Y ahí sí lo ven, ¿o no? Sí. Ya. Gaspar. Gaspar tiene una masa que sobresale de la línea media nasal. En este caso sería del lado derecho de su cara, según la foto. Entonces vamos a ver a qué nos enfrentamos. Datos del paciente: Andrea Pérez la dueña. El paciente se llama Gaspar, tiene 4 años, es un macho entero y vive en el patio, sale de paseo y también se escapa a veces de su casa. O sea, tiene un sistema ahí más outdoor que indoor, a pesar de ser un perro igualmente, pero sale solito a la calle. Si remota es que fue adoptado cuando tenía 3 meses de edad, sus vacunas están al día, su antiparasitario
sanitarios externos e internos al día, es una única mascota, se alimenta con pellet de adulto, y notaron hace 3 meses esta masa nasal que ha crecido progresivamente sin otras condiciones previas. Su anamnesis actual, hace 3 meses que presenta un aumento de volumen nasal que ha crecido de forma progresiva, deformando la cara hasta tener el tamaño actual. La masa sangra y está infectada con secreción nasal mucopurulenta. Según los dueños, los últimos días ha estado decaído y medio hiporéxico. Al examen físico, temperatura 38.5 grados Celsius, condición corporal 2 en escala de 5, condiciones musculares sin particularidades, no ha tenido pérdida de la masa muscular, presión arterial sistólica 130 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca 104 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 28 ciclos por minuto y su peso es de 15 kilogramos. La mucosa están rosadas, levemente pálidas y secas, tiempo llenado capilar en 1 segundo, linfonodos mandibulares aumentados de tamaño, auscultación cardíaca y pulmonar sin problemas, deshidratación 7%, palpación abdominal y examen genital sin problemas. Listado de problemas. Listado de problemas: tenemos una masa ulcerada en el plano nasal, con una infección asociada a esta masa, disminución de la condición corporal, decaimiento e hiporexia. Prediagnóstico. ¿Qué prediagnósticos tendrían ustedes según lo que llevamos hasta el momento de visto del caso? Profe, puede ser una infección de origen ¿dental? Sí, así como un Que justo se diente escuchó que se... entrecortado. ¿Dental médico? Claro, dental, que se infectó un día, produjo la infección y salió por la nariz. Yo creo que no, pero podría estar siempre dentro de nuestra lista de prediagnósticos. Habitualmente los premolares, que son los que se lesionan, drenan o fistulan hacia las zonas bajas de la zona del ojito, en donde está más o menos el arco cigomático. Tiende a pasar lo que tú dices, pero no es una condición tan grande. Creo que no, creo que esta vez quedaría a lo mejor dentro de los prediagnósticos. Si hiciéramos una lista de 10 podríamos meterlo, pero en 5 yo creo que tenemos unos que pueden ser más asertivos. ¿Quién sospecha de otra cosa? Puede ser Pero ¿Un osteosarcoma nasal? ya osteosarcoma, no sé la prevalencia de osteosarcoma nasal, pero quizás ordenáramos hacia un tumor nasal, podría ser. Todavía como no tenemos No hay alguna citología. un tumor. podría ser Tumor nasal, perfecto. mastocitoma Mastocitoma, o absceso el tumor por nasal. cuerpo extraño. Tenemos otro, tumor nasal entonces, absceso por cuerpo extraño. Dentro de los tumores podría ser cualquier tipo de tumor, para que dejemos todos metidos ahí mismo. Tumor venéreo, tumor osteosarcoma, mastocitoma, ¿ya? Entonces cuerpo extraño también, esa está buena. Podría ser un agente micótico, alguna lesión por hongos que generase ese grado de lesión. Creo que como por ahí, por esos 3, veamos qué sale en la lista, para ver qué pusieron. Fibrosarcoma, condrosarcoma, TBT, adenocarcinoma, adenoma, fibroma. O sea, nos tiraron puros tumores. Puras masas. Nos sacaron, claro, Igual faltó como un poco de información, profe, no sé, pues si lo tocaron y la masa es fija, se mueve. Claro, podrían haber indicado que tiene, así como dijeron que probable infección, que tenía quizás salida de sangre, es friable. Sí. Veamos, vamos a ver ahora, que la lista de prediagnóstico eventualmente se elabora con el aspecto más o menos de lo que uno observa y un poco del examen clínico. Quizás el orden no está bien. Exámenes complementarios necesarios a solicitar. ¿Qué exámenes solicitarían? Aquí teniendo puras masas no hay como muchas donde movernos. ¿Qué creen ustedes? Un prequirúrgico para una biopsia. Prequirúrgico y biopsia posteriormente. Citología ¿Qué más más? rápido, por aspirado. Citología más rápido. Por impronta. Ya, bien, citología impronta, citología aspirado. Ya, uno que se vaya a exámenes de imágenes, más complejos, ¿eh? Sí, ¿Qué podríamos hacer? Ya, radiografía y alguien que se vaya así como... ¿Cuál?
Radiografía me quedo, y después de eso, ¿algo más? ¿No? ¿Ahí quedamos? Yo, por ejemplo, si tuviera las lucas y tengo la sospecha de algo más complicado, tomando un TAC. Si no sé lo que es. Lo podría mandar a un TAC para que me delimiten la masa y ver cómo jugármela en una cirugía eventual. Pero sí, con todo lo que ustedes dijeron está súper bien. Lo de la impronta está bueno. Eso me gustó porque podrían llegar a un diagnóstico sin ser tan invasivos en algunos casos de algún tipo de tumores especial. Entonces tenemos de los exámenes complementarios a solicitar el hemograma, que muestra un hematocrito disminuido, con una hoja también ahí un poquito baja. Vemos que hay un reticulocito sobre el 60%, por tanto podemos asumir que es una anemia del tipo regenerativa. Tenemos neutrofilia, o sea que hay una respuesta inflamatoria en curso agudo, linfocito, monocito. Ya, eso es como a nivel general. Lo que es importante de este examen es saber si estamos con algún grado de anemia, que al parecer sí, pero no tan significativo como para tomar decisiones quizás a nivel quirúrgico o de otro tipo. Exámenes complementarios a nivel de perfil bioquímico. Tenemos el nitrógeno ureico sanguíneo levemente aumentado, la creatinamos como igual que el otro caso, también con una injuria renal de curso agudo, calcio dentro del rango normal, fósforo también normal, globulinas, ya. Tenemos la En este caso, ¿no sería mejor asociar la CREA como está leve el aumento a la pérdida de la masa muscular? Es posible, pero por ejemplo, creo que la condición corporal, al menos lo que se veía en la foto, no era nada, y describe que es 2 de 5. ¿Sí? Sí, podría estar dentro de... Me había pasado por alto. Está bien, muy bien ahí, atento al tema. Y además que no tiene un sustento del fósforo también. Bueno, igual, el fósforo se supone que a nivel anormal es por el 4.6 y está en 5.4, que está dentro del rango de referencia del laboratorio, pero sobre 4.6 ya hablamos de que puede haber hiperfosfatemia. Eso también es lo claro, sin necesariamente basarse solo en el tema del perfil bioquímico y su rango. Yo lo que haría ante la duda que usted me presenta sería tomarle una orina funcional. Con eso podríamos determinar si es que efectivamente el grado de creatinina que afecta es tan severo o no. Sí. Exámenes complementarios a solicitar, tenemos el de coagulación, donde el tiempo de pretrombina está dentro del rango, y en la otra medición lo mismo, están dentro del rango como para poder pasarlo a cirugía o biopsia, como dijo una colega. Tenemos una radiografía que nos muestra que la zona en este caso del hueso no se ve interrumpida. Acá sí tenemos una reacción como inflamatoria de menor densidad. Aquí no tenemos hueso obviamente, pero sí se ve quizás más radiodenso que lo que debiésemos verlo. Ahora no es la vista de elección, aquí debiésemos solicitar una vista que sea un poquito más oblicua, porque de lado no vamos a poder ver mucho. Este examen quizás es un poco más exacto con respecto a evaluar el tejido celular. Se ven células del tipo redonda. ¿Cuáles son los tumores característicos de células redondas? ¿Saben? ¿Quién sabe qué tumores son de células redondas? Dígalo. Un citoma, ¿no? Me parece que no, pero el más porque sí, hay como 3 tumores, pero el más característico que uno puede hacer el diferencial en las clínicas es el TBT. Así que con esas células quizás llegaron. TBT nasal complicado con infección bacteriana. Claro, había una respuesta inflamatoria y además que había secreción purulenta. Después vamos al tratamiento. Quimioterapia con vincristina, dosis de 0,6 miligramos por metro cuadrado.
de forma semanal durante 4 ciclos. Hay que ir realizando hemograma porque eso también se puede ver perjudicado el tema de la respuesta medular, y citología para determinar si se deben realizar más ciclos después de este cuarto. Generalmente en el segundo la segunda quimioterapia reduce la masa sobre el 50% y ahí uno puede ir viendo como ya esperando buenos resultados. Infección bacteriana, antibiótico terapia, cultivo antibiograma, lo ideal, que nunca hacemos los veterinarios, nos tiramos al tiro con el antibiótico y después cuando nos resulta pedimos cultivo antibiograma. Entonces debiésemos hacer cultivo antibiograma y mandarle igual el antibiótico. Si a la respuesta del cultivo antibiograma no es la respuesta que esperábamos, se puede hacer un complemento con otro antibiótico, pero siempre debiésemos tratar de acostumbrarnos a tener la evaluación de cualquier herida que llegue a la consulta, tomar inmediatamente cultivo antibiograma y dejar un antibiótico tipo. Cosa que después, si se vuelve muy rebelde el tema, mientras llega el resultado, vamos a saber por qué era tan malo o por qué no funciona. Limpieza y curación 2 veces al día, fluidoterapia, terapia analgésica, pregabalina, metamizol, meloxicam. El meloxicam tiene alguna selección sobre algunos tumores, no creo que contra el TBT, pero tanto como los piroxicam, en unas dosis pequeñas tienden a tener selección sobre algunas células que puedan participar en la diseminación o aumento de volumen de tumor. Dieta palatable, idealmente dieta blanda, y castrar al paciente. Obviamente sabiendo que ese paciente va a seguir saliendo a la calle, debiesen restringir más del acceso, y castrarlo va a beneficiar en que al menos con estas conductas que lo puedan hacer de nuevo el TBT. ¿Pronóstico? ¿Qué creen ustedes como un pronóstico para un paciente con TBT? Reservado. No, reservado no se la están jugando. Reservadas como más o menos. No, el pronóstico para el TBT es bueno. En la medida que responde a la terapia, casi todos los que cursan con TBT se les pasa y se sanan. Yo he visto harto perrito con deformaciones del rostro, así como el que vimos recientemente, y uno cree que no tiene así conmoción, y la verdad es que después se reduce el tamaño, se recuperan las lesiones. Hay que tratar de con el tema de las lesiones que pueda dejar a nivel del paladar, a nivel de las cornetas nasales, a nivel de alguna comunicación, y con eso debiese andar súper. Pronóstico favorable si se realiza la quimioterapia con la dosis y los ciclos adecuados, es curativa. Protocolo de vincristina semanal, el control hematológico, perfil de hemograma antes de cada ciclo. Lista de problemas: masa ulcerada plano nasal, infección asociada a la masa. Este como que debiese haber salido antes. Sí, está como desordenado. Hacémoslo por alto, ¿no? Perfecto. Ya. Quedamos súper, yo creo, hoy día arriba conocimiento de todo lo que vimos, que hayamos todos sacado nuevo, nos va a hacer mejor profesionales mañana y pasado. Así que no sé si quedan dudas o consultas de lo que vimos hoy día. No, Profe, yo tengo una duda, pero Dígame. no de los casos clínicos, sino que María Paz, la profesora, mandó un aviso que decía que hubieron cambios en la rúbrica de la entrega del avance. No sé si usted maneja esa información. La verdad es que sí, pero no he lo abierto. Es con respecto a cómo los vamos a evaluar más que nada. Por ejemplo, si antes evaluábamos una cosa, ahora como que vamos a evaluar otra. Nos piden un poco más de flexibilidad. Eso más que nada. Ya. ¿Vio los correos que le mandamos? Sí, todos. Lo encontré. no, Me gustó mucho que tú... ¿Ah? no ve- Oigan, no, pero están súper bien enfocadas, porque yo ahora, mientras estamos trabajando, hablo con los otros profesores, y en gran parte de los ramos, por ejemplo, en una de las sedes, 2 alumnos votaron el ramo, entonces una colega quedó con 3, en otra sede
un grupo de 4, un colega nunca se pudo conectar y otra compañera que también está diciendo que uno no llegó. Entonces nosotros hemos tenido asistencia completa las dos clases. Yo les puse que estábamos 5 de 5 acá, y también la semana pasada cuando me llamaron para preguntarme a las 12:30 si es que habían llegado todos los trabajos, también yo les informé que sí, pues entonces parece que están todas las sedes teniendo problemas y nosotros vamos bastante bien. Así que la idea es que sigan igual porque yo sé que está todo complicado y retomar el tema de las clases todavía tiene rato, pero es mejor estar en esta dinámica para no perder un poco la práctica. Esto de los casos clínicos creo que es mucho más beneficioso que hartas cosas de las que nos toca hacer por acá por el vía Zoom. Entonces nos va a beneficiar desde el punto de vista que ustedes no van a quedar tan atrás con la materia, lo que hablamos la semana pasada a los clínicos de hoy. Cuando volvamos a clases nos va a tocar enfrentarnos de manera quizás no igual, pero un poco más, no habiendo perdido quizás tanto manejo, tanta información. Vamos a llegar un poquito más despierto, que como un ramo de prenivelación. Así que yo voy a hacer después más de las evaluaciones. ¿Ustedes ya tienen la fecha de la cátedra o no? No le han Sí, mandado la son fecha de vuelta la del cátedra. 18, 22 y 23, una cosa así como las Perfecto. dos medicinas. Perfecto, bien. Entonces, ahora vamos a dejar los temas para la otra semana. Voy a darle aquí mismo mi libretita. Ya, entonces, para que sigamos la misma, ¿cómo se llama? Problemas asociados. Fernanda Fredes va a ser caja de Pandora, síndrome de Pandora. Después, Claudia Morales va a ser Brady. Bloqueo atrioventricular de primer grado. Ya tengo a Claudia Fernanda Josefa, que hizo ergometría. A ver. Sí. Canina. Ya, profe. Patricia Parra, que hizo el coaching. ¿Qué le podemos tirar a la doctora? Ya, a la doctora Patricia Parra, síndrome del seno enfermo. ¿Síndrome de qué? Y del seno enfermo, es una alteración electrocardiográfica. Ahí para que nos cuente, para que todos aprendamos de eso. Ya. Y a Tani, como habíamos dicho, le va a tocar tetralogía de Fallot. No se alarguen mucho, me interesa el trabajo más de investigación y que nos puedan, así como con, si bien estuvieron bastante buenas, la idea es que sea un poco menos, quizás como más aplicado a la clínica, como todo lo que el Power necesita, pero háganlo como un poquito más corto para que tengamos más tiempo de discusión, conversación. Voy a de nuevo. Claudia Morales, bloqueo atrio. Aquí justo me apareció. Compartir la pantalla.
¿Me escuchan? Sí. Sí. Ahí está, que pensé que se había salido. Ya, Claudia Morales, bloqueo atrioventricular de primer grado. Fernanda Fredes, síndrome de Pandora. Josefa Fernández, está bien. Brucelosis canina. Patricia Parra, síndrome del seno enfermo. Y Tanit Godoy, tetralogía de Fallot. Eso, la Profe. tetralogía de Fallot pueden enfocarla en gatos, quizás encuentra más información. Si encuentra en perro, puede mezclarlo, no hay problema. Síndrome del seno enfermo. Profe,